Día 23. Comenzamos un nuevo día aprendiendo de la palabra de Dios, recibiéndola con alegría, con ganas, con expectativa en nuestros corazones. Porque ya te digo, no sos solo vos la que está o el que está escuchándome. Yo también estoy recibiendo de la palabra de Dios y estoy abierto a que Dios me hable. Espero que vos también en este día le digas ahora al Señor: háblame, Señor, háblame a través de tu palabra, háblanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo sé que Dios habla a través de su palabra, te va a hablar como cada día lo hace. Tenemos que estar atentos, ¿eh?, a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Génesis capítulo 45, vamos a arrancar leyendo en este día, breve repaso de ayer. Lo último que vimos en el libro de Génesis, en el capítulo 44, fue cuando José le había puesto esa copa de plata en el bolso con los granos que llevaba Benjamín. Ahí los hermanos dijeron: ya está, vamos a entregarnos todos como esclavos, ya está. Culpa de lo que hicimos con José fue que todo se nos está poniendo en contra, todo nos está saliendo mal. Así que entonces Judá dijo a José: tomame a mí, por favor, liberalo a Benjamín porque mi padre se va a morir, tomame a mí, recibime a mí en su lugar. Vamos a ver cómo sigue la historia. Génesis capítulo 45 arranca y dice así: José ya no podía contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «¡Soy José!», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?». Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Dígale a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Pequeño paréntesis acá. José perdonó a sus hermanos.
José tenía la potestad de, si lo quería, los mataba a todos. Pero José los perdonó. ¿Y dónde está la clave? Que José pudo ver lo que Dios estaba haciendo en su vida, más allá del daño que quisieron hacer sus hermanos en contra de él. Dios utilizó ese daño que intentaron hacer sus hermanos. En el plan de Dios estaba eso incluido, para que él llegara a Egipto y para que a través de José fueran libres de esta hambruna toda su familia, su padre, sus hermanos, toda la familia iba a ser salva gracias a que José llegó a ese lugar porque Dios tenía un plan. José pudo ver porque Dios le abrió los ojos, de entender, le cayó la ficha, de decir, fue por esto, fue por esto. Dios tenía un plan. Más allá de la envidia, del odio de mis hermanos, Dios tenía un plan. Y José pudo perdonar a sus hermanos, besarlo, abrazarlo, estar cerca de ellos sin odio, sin bronca en el corazón, porque los había podido perdonar. Qué liberador que es el perdón. Si hay alguien que te hizo algo feo, perdonalo, bendecilo. Eso va a sanar tu corazón para que puedas llegar a estar como José, en una posición de autoridad, sin odio, sin bronca, y puedas amar. Seguimos en el versículo 16. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros, tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. «¡José todavía vive!», le dijeron a su padre, «y es el gobernador de toda la tierra de Egipto». Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, «¡Debe ser verdad! ¡Mi hijo José está vivo! ¡Tengo que ir a verlo antes de morir!». Ahí finaliza Génesis capítulo 45. Y seguimos con Génesis capítulo 46, que dice lo siguiente. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche, Dios le habló en una visión. «Jacob, Jacob», lo llamó. «Aquí estoy», respondió Jacob. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre», dijo la voz. «No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo
para cerrar tus ojos. Pequeño paréntesis acá, me llama muchísimo la atención por qué Dios espera a este momento, cuando ya Jacob sabe que se va a encontrar con José, para reafirmarle que sí está bien la decisión de irse para Egipto. Yo creo que si Dios le hubiese mostrado antes que su hijo estaba vivo en Egipto, Jacob se hubiese ido a Egipto a buscar a su hijo, y tal vez el plan de Dios no se cumplía, que era rescatar a la familia y que José estuviese a cargo de todo el país, como ocurrió. Dios sabe por qué. El tema fue que Jacob pasó años de tristeza, años sin ofrecer sacrificios al Señor, como lo hizo esta noche antes de ir para Egipto. Y ahí Dios le da la revelación de que José sí estaba vivo, que se iba a encontrar con él, que vaya en paz, que él iba a estar con él. Hay tantas cosas tristes que pasan que uno a veces no entiende o no tiene explicación. Pero sí te digo algo que he entendido. Aunque no entiendo, sigo confiando que Dios es bueno, que Dios me ama y que si sigo sus pasos obedientemente, si lo sigo a Él, todo va a terminar con un buen final, siempre. Confía en Dios porque podrán fallar muchas personas, muchas cosas fallan, pero Dios nunca falla. Sigo en el versículo 5 en adelante. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él, junto con los pequeños y las esposas, en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos y nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares y Sera, aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esor y Amuel. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub y Simrón. Los hijos de Zabulón fueron Sered, Elón y Jalel. Esos fueron los hijos de Lea y Jacob, que nacieron en Padán Aram, además de su hija Dina. Los descendientes de Jacob, por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Sefón, Agí, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui y Bería. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob, por medio de Silpa, fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Usim. Los hijos de Neftalí fueron Asel, Guni, Geser y Silem. Esos fueron los hijos de Bila, la sierva que Raquel recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bila fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob mandó que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron,
José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre sus hombros un largo rato. Finalmente, Jacob le dijo a José: «Ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives». Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre: «Iré al faraón y le diré: mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales. Han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen». Después dijo: «Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados». Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí, en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Ahí finalizamos Génesis capítulo 46. Se dio el encuentro de ese padre que tanto extrañaba al hijo José y de ese hijo José que tanto extrañaba a su papá. Y el sueño que José había tenido en Génesis capítulo 37, que su padre y sus hermanos iban a inclinar ante él, se cumplió. Todos vieron que José se transformó en el segundo a cargo del país más importante de la época y que José fue un instrumento de Dios para rescatar a toda su familia de esa gran hambruna que azotaba la tierra. Nos vamos para Mateo capítulo 23, que arranca y dice así: Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí. Pequeño paréntesis acá, Rabí en arameo significa amo o maestro. Sigo en el versículo 8. Pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie lo llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¡Hipócritas! Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¡Hipócritas! Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¡Guías ciegos! ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. ¡Ciegos tontos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¡Qué ciegos son! Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo,
juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los matarán, crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Ahí finalizamos Mateo capítulo 23. Fuertes palabras de Jesús. ¿Contra quién? Contra la religión organizada de la época. Hipócritas, víboras, serpiente. Muchas veces Jesús repitió la palabra hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Dice que la palabra hipócrita viene de las máscaras, del tema del teatro, de ponerse una máscara. El hipócrita, el que vive con una máscara. Tienen una fachada, dice Jesús, pero por dentro están podridos, están muertos. Ojo, que nunca caigamos a la hipocresía. Si hay algo que Dios detesta, es la hipocresía. Dios nunca detesta, por más metida de pata que te hayas mandado, pedile perdón, humillate delante de Él, decir acá estoy, Señor. Pero no quieras caretear una vida de fachada, de que está todo bien ante la gente, que todos digan qué buena persona, pero que Dios que conoce los corazones te mire el corazón y diga, ese corazón está podrido. Lo que más le importa a Dios es lo que no se ve, es lo que está dentro, el corazón. Así que pedile al Señor que limpie tu corazón y que te ayude a estar libre de ser un hipócrita. Si hay algo que yo no quiero ser en la vida, es un hipócrita. No quiero. Sé que a Jesús no le gusta. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la maravillosa y poderosa
palabra de Dios. Bendiciones.